Debemos considerar estos 30 años de conflictos, de agitación política y de sufrimiento en Europa como parte de una historia. Una historia de una guerra de 30 años. Winston Churchill. ¡Está despejado! ¡Estamos a salvo! ¡Todo despejado! En guerra. Episodio 1. Durante un periodo de 30 años, de 1914 a 1945, más de 60 millones de personas murieron en el conflicto más sangriento de la historia. Todo empezó en los suburbios de Viena. A los 25 años, Adolf Hitler era un pobre y solitario aspirante a artista que luchaba por sobrevivir. Y tras el fallecimiento de sus padres,
Hitler se quedó solo en este mundo. Él era un alma perdida. Quería ser artista, pero no pudo matricularse en la escuela de arte y terminó viviendo en una pensión de mala muerte. Carecía de recursos, así que la única forma que tenía de ganar dinero era malvendiendo sus cuadros por toda la ciudad. Al final, para nada. Hitler no tenía un plan B cuando le rechazaron. No sabía qué hacer, así que empezó a vagar sin rumbo fijo. Disponía de muy poco dinero, vivía en una situación precaria y no tenía un objetivo claro en la vida. En cierto modo, esperaba que algo ocurriera. Poco después, a unos 700 kilómetros de distancia, tuvo lugar un suceso imprevisto que lo cambiaría todo. El 28 de junio de 1914, Francisco Fernando, archiduque de Austria, fue asesinado durante una visita a la ciudad de Sarajevo. El objetivo del asesinato era la restitución de territorios del Imperio Austrohúngaro a la Gran Serbia o Yugoslavia. Un mes más tarde, el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia. Este hecho provocó una reacción en cadena, puesto que las alianzas obligaron a las grandes potencias a tomar partido. Como consecuencia de ese altercado, el Imperio Británico, la República Francesa y Rusia constituyeron los aliados, mientras que el Imperio Austrohúngaro, Alemania y el Imperio Otomano formaron las potencias centrales. Este incidente desencadenó la Primera Guerra Mundial. Hombres de ambos bandos se apresuraron a alistarse para la guerra. Pero hasta ese momento, Hitler había evitado el reclutamiento en el ejército austriaco. Debido a sus ideas antisemitas, no quería luchar en defensa de una sociedad multicultural. Fue un apasionado patriota alemán, atrapado en un imperio de gran diversidad étnica y racial, el imperio de los Habsburgo. Siendo austriaco, se consideraba germano. El ejército austríaco le obligó a alistarse en sus filas, aunque luego fue rechazado. Se presentó para servir en el ejército austríaco, pero suspendió las pruebas físicas. No se le consideraba lo bastante fuerte como para sostener un rifle. Tras ser declarado libre del reclutamiento en el ejército austríaco, Hitler regresó a Alemania, una nación a la que consideraba de raza pura. Fue admitido en el ejército alemán, donde prácticamente todo el mundo era aceptado, pues su intención era construir la mayor fuerza de combate de toda la historia. Alemania por fin le dio lo que él siempre había anhelado: un lugar de pertenencia. Formar parte del ejército alemán en la Primera Guerra Mundial era lo que más deseaba Hitler, que se vio sacudido por una oleada de patriotismo. Durante el mes de agosto de 1914, Hitler se formó como soldado raso en el ejército alemán. El ejército alemán era considerado el mejor ejército del mundo. Constituía una gran fuerza que estaba bien equipada, bien formada y muy bien dirigida. Formar parte del ejército alemán era lo que más deseaba Hitler. La estructura de la formación convirtió a Hitler en un ferviente soldado alemán. Hitler se unió a 1,5 millones de alemanes que avanzaban hacia la frontera francesa y hacia las fuerzas aliadas unidas. En la historia de la guerra, ejércitos de esa magnitud nunca antes se habían enfrentado en un combate. Cuando volvemos la vista hacia la Primera Guerra Mundial, observamos ametralladoras y todo tipo de mecanismos de ataque. Es el comienzo del siglo XX como era tecnológica. Ya quedaron atrás los hombres a caballo. Nos encontramos ante una guerra motorizada.
El armamento avanzado convirtió el conflicto en una masacre, donde eran asesinados 230 hombres cada hora. Se producía una muerte cada 15 segundos. Descubrieron que si excavaban trincheras de poca profundidad y usaban ametralladoras, un pequeño número de tropas podría detener a una gran fuerza atacante. Era de suma importancia que a los invasores no se les permitiera el paso. De ahí surgió la idea de las trincheras que se extendieron hasta el Mar del Norte. A partir de octubre y noviembre de 1914 se empezó a ver una línea de trincheras de más de 700 kilómetros desde el Mar del Norte hasta Suiza. Las trincheras cubrían unos 40.000 kilómetros de distancia. Colocadas una al lado de otra, habrían conseguido rodear el mundo. Poco después del comienzo de la guerra, ambos bandos se dieron cuenta de que, si se atrincheraban, el enemigo no podría moverlos de allí. Es posible que les hiciera retroceder, pero el coste sería tremendo. Como resultado, la guerra se concentró en las trincheras al norte de Francia. Tras haber avanzado rápidamente por la neutral Bélgica, Alemania se vio envuelta en una virulenta guerra de trincheras con los aliados al norte de Francia. Durante la Primera Guerra Mundial, el este y el norte de Francia quedaron devastados. No solo por las trincheras, sino también por los bombardeos. Docenas de pueblos y ciudades francesas dejaron de existir. Quedaron completamente destruidos. Un comandante del pelotón del ejército francés fue uno de los primeros en resultar herido. Regresó al campo de batalla decidido a lograr ventajas sobre las potencias centrales. Su nombre era Charles de Gaulle. A nivel personal, de Gaulle era un individuo arrogante. Había escogido la carrera militar porque creía en la aventura. Creía en una campaña napoleónica. Hijo de intelectuales aristocráticos, de Gaulle era un ferviente patriota. Cobró notoriedad por cruzar el campo de batalla y adentrarse en territorio enemigo para espiar a los alemanes. Misión tras misión, de Gaulle regresaba con información vital, lo que le valió una distinción militar por su valentía. Quedó demostrado que era un líder natural con un futuro prometedor. En Londres, otro joven militar estaba convencido de que podía poner fin al estancamiento al norte de Francia. Se acercó al camarero y le dijo, me gustaría una pinta de... Nacido en el seno de una de las familias más adineradas de Gran Bretaña, ascendió a una velocidad inusitada, y se puso como loco a comer. convirtiéndose en el primer ministro de Marina británico. Le dijo, ¿cómo es posible comer todas esas patatas? Se llamaba Winston Churchill. Yo no podría hacerlo nunca. Churchill tenía una enorme confianza en sí mismo y es fácil saber el porqué. Era hijo de Lord Randolph Churchill, un político brillante. Por esa razón, desde muy joven, Churchill se vio a sí mismo, prácticamente por derecho divino, desempeñando un papel preponderante en la política. Churchill trazó un plan audaz que creía que cambiaría el destino de los aliados. En 1914, Churchill era la joven promesa de la política británica. Todo el mundo coincidía al decir que era un genio, incluso él mismo. Tenía una gran ventaja. Era el único miembro del gobierno que entendía la guerra. ¿Y si mandamos la flota al sur por el Mar Negro? ¿Y reabastecer a los rusos? Sí, exacto. Es imposible. Es posible. Por Galípoli. ¿Galípoli? No. Ese es el camino. Estamos aquí para aportar información. Y eso es lo que estamos haciendo.
Numerosas personas con las que trabajaba Churchill le consideraban un hombre de contradicciones, inconformista, una bomba de relojería. Le veían como un modelo a seguir. Sus amigos porque tenía mucho talento y sus enemigos porque era peligroso. La península de Galípoli estaba muy bien protegida por las potencias centrales. El plan de Churchill consistía en abrirse paso a través de las estrechas aguas, apoderarse de Constantinopla y poner rumbo a Rusia. Así los aliados podrían reabastecer a las tropas rusas y fortalecer el frente oriental. De haber tenido éxito el plan, los aliados podrían haber cambiado el curso de la guerra y haber acabado con las potencias centrales. La flota incluía 100 buques de guerra, para lo que sería la mayor invasión anfibia de la historia. En Londres, Churchill esperaba noticias de su flota de ataque. A menudo la gente me pregunta cuál es la decisión más difícil que he tenido que tomar y debo decir que siempre es la de enviar a mis hombres a la guerra. Lo peor de todo es la noche en que comienza la batalla, porque al principio se tiene un objetivo, pero horas después uno empieza a recibir llamadas del campo de batalla y de los comandantes, informando de la cifra de jóvenes soldados que han perdido la vida. Sí. Están a mitad de camino. Ya deberían haber atravesado las aguas. Lo harán. Se han hundido 4 buques y hay otro ardiendo. Se preveían pérdidas. La flota solicita permiso para regresar. Deben presionar cueste lo que cueste. Así es la guerra. Para su sorpresa, durante la primera noche, los generales y almirantes se dieron cuenta de que en lugar de producirse la gran victoria que habían soñado en una guerra incruenta, el desenlace sería una masacre en el frente oriental. Las tropas se encontraron con una lluvia de balas y fuego de artillería. Sufrieron bajas devastadoras. El mar quedó teñido de rojo por la sangre. Las pérdidas de los países aliados, incluyendo Australia, Nueva Zelanda, Francia, India y Gran Bretaña, fueron enormes. En total murieron 56.000 soldados. Y se informó de más de 130.000 heridos y desaparecidos. La noticia de las terribles bajas causó una tremenda conmoción, especialmente en Australia y Nueva Zelanda. No volvió a producirse un número tan elevado de víctimas como el de 1915 en Galípoli. La invasión fue un fracaso devastador. Prácticamente no se ganó terreno. Y la ruta de suministro a Rusia permaneció cerrada. Lo que ocurrió en Galípoli fue una catástrofe. Es difícil valorar el daño que sufrió su reputación. Desde mi punto de vista, se equivocó y pagó un altísimo precio político. Mucha gente pensó que ese sería su fin. Los ciudadanos estaban indignados por la masacre. Alguien debía asumir la responsabilidad, y todas las miradas apuntaban a un solo hombre. Se acabó. Era un plan sólido. ¿Perdón? Era un plan sólido. Lo único que debíamos hacer era seguir presionando. Me temo que sus servicios como primer ministro de Marina ya no serán necesarios. Presente su carta de dimisión por la mañana. Cuando Churchill fue destituido, pensó que su carrera había llegado a su fin. No exageraba. Podía haber sido así. Parecía que se había acabado. Cuesta imaginarse a Churchill sintiendo humillación por un hecho como el de Galípoli, pero fue un motivo de deshonra.
Vencido y humillado, Churchill sentía que su carrera estaba prácticamente arruinada. Le ofrecieron un trabajo de oficina, pero lo rechazó. Sabía que para redimirse necesitaba iniciar un nuevo rumbo. Por eso Churchill hizo lo impensable. Se alistó en el ejército británico y se puso al frente de la batalla. Entre los soldados alemanes destacados en las trincheras del frente occidental se encontraba Adolf Hitler. Tras meses en primera línea, sus ideas políticas extremas y su racismo manifiesto le convirtieron en un marginado entre los soldados. El resto de soldados consideraba a Hitler un tipo solitario, una persona excéntrica, bastante peculiar y muy reservada. Pero lo que le faltaba a Hitler en popularidad, le sobraba en ambición desmedida. ¡En marcha! El comandante ha ordenado que le entregue esto al 3er batallón. ¿Ahora? Sí, señor. El papel que desempeñaba Hitler como mensajero se consideraba uno de los más peligrosos en la guerra de trincheras. Consistía en correr de una trinchera a otra exponiéndose al fuego enemigo. El índice de mortalidad de los mensajeros alcanzaba valores bastante significativos. ¡Retirada! Los alemanes empezaron a retirarse, pero Adolf Hitler resultó herido. Entonces se produjo un encuentro entre él y el soldado británico Henry Tandy. Tandy tenía a tiro a Adolf Hitler. Y a pesar de ser un soldado bien adiestrado, no pudo apretar el gatillo. Si Tandy hubiera apretado el gatillo, Adolf Hitler habría muerto en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial y todo el curso de la historia de la humanidad habría cambiado. Tras haber salvado su vida, Hitler empezó a creer que estaba destinado a la gloria. A 10.000 kilómetros de distancia, América no tenía ninguna relación con la guerra que se estaba librando en Europa. Allí se había desatado otra guerra, contra Pancho Villa. Durante la Revolución Mexicana, el general Villa perpetró ataques a lo largo de la frontera suroeste con Estados Unidos.
Estados Unidos había prestado su apoyo al presidente de México, el enemigo de Villa. Como represalia, Villa y sus hombres se apoderaron de un tren minero estadounidense. Dieciséis civiles estadounidenses murieron en el ataque, por lo que Estados Unidos se vio obligado a adoptar medidas. Cerca de 5.000 soldados estadounidenses cruzaron la frontera con México para derrocar a Villa. Pero combatir la guerrilla con un ejército tradicional era prácticamente imposible. El capitán del ejército estaba decidido a encontrar otro modo. Se llamaba George S. Patton. Los antepasados de Patton lucharon en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos y en la Guerra Civil. Creció queriendo ser un héroe militar. Tenía fama de ser astuto, duro y despiadado. Y contaba además con otra cualidad esencial en un líder militar. Entendía el poder de la tecnología y no quería atacar con la caballería. Buscaba nuevas alternativas tecnológicas que cambiaran la naturaleza del campo de batalla. Y el coche resultó ser una solución bastante novedosa. Si colocaba un arma en el coche, tendría un nuevo instrumento de guerra. Lo que Patton no sabía es que sus métodos iban a revolucionar la guerra. En mi opinión, Patton solo conocía una dirección: ir hacia adelante. Se caracterizaba por su indudable carisma y era un líder singular. A mi modo de ver, se trataba de una persona muy egoísta, lo cual es aceptable siempre y cuando implique un buen liderazgo. Sin embargo, es posible que exagerara. Casi de inmediato, Patton logró llevar a cabo su plan. Lanzó un ataque sorpresa al campamento militar de Pancho Villa. ¡Más rápido! ¡Se escapan! ¡Vamos! ¡Agáchate! ¡Venga, vamos! Los bandidos no fueron capaces de enfrentarse a Patton y a sus innovadoras tácticas móviles. Al final de la batalla, perdieron la vida 3 de los hombres de Villa, incluyendo el segundo comandante. La primera vez que el ejército estadounidense llevó a cabo una guerra motorizada resultó ser un gran éxito. A medida que se acercaba la primavera de 1916, la guerra se agudizaba en Europa. Y el número de víctimas en ambos bandos ascendía sin cesar. La Primera Guerra Mundial supuso uno de los conflictos más sangrientos de la era moderna. La masacre perpetrada podría parecernos un hecho inconcebible en la actualidad. Resulta imposible entender por qué los generales creían que, para cortar las distancias, valía la pena sacrificar miles de vidas. Con la espalda de los aliados contra la pared, Alemania intentó convencer a Italia de que cambiara de bando y se uniera a las potencias centrales. Pero Italia rechazó la oferta y envió a decenas de miles de soldados a los Alpes italianos para fortalecer sus fronteras en caso de ataque. Entre sus filas se encontraba el francotirador llamado Benito Mussolini.
Mussolini era un activista que estaba en contra de la guerra y trabajaba como periodista. Era un pacifista. Pero tras 2 años en el frente, dejó de ser un militante socialista para convertirse en un nacionalista radical, que estaba dispuesto a todo para defender a su país. El tiempo que pasó Mussolini defendiendo la frontera italiana alimentó su deseo de devolver a Italia su grandeza. Mussolini se convirtió en una persona muy distinta a la que había sido antes de la guerra. Su actitud hacia su nación y el papel que desempeñaba en ella cambió de manera radical. Desarrolló un sentimiento nacionalista exagerado, así como un verdadero orgullo por su país. Los horrores de la guerra habían convertido a Mussolini en un experto asesino. Una cualidad que le acompañaría de vuelta a Roma. A 10.000 kilómetros del frente occidental, un país trataba de utilizar la guerra en Europa en beneficio propio. En los últimos 50 años, Japón se había visto obligado a modernizar su cultura, para ganarse así el respeto a nivel mundial. El país había destinado la mayor parte de sus recursos a fortalecer su capacidad militar, transformando la tradición samurái en un ejército moderno, el cual estaba a punto de someterse a la prueba final. Los líderes japoneses veían la guerra en Europa como una oportunidad perfecta para ocupar su lugar en la escena mundial. Japón se unió a las fuerzas aliadas y declaró la guerra a Alemania. Después, invadió y ocupó los territorios controlados por Alemania en el Pacífico, asegurando importantes rutas comerciales para Gran Bretaña y Francia. Y mientras Japón expandía su imperio, se formó una fuerza de combate de élite para unirse al combate. Entre sus filas se encontraba un joven recluta, descendiente de un samurái. Se llamaba Hideki Toyo. Toyo era un hombre serio, ambicioso y trabajador, que esperaba emprender una carrera en el servicio militar. Ansiaba alcanzar importantes logros en su profesión. Desde mi punto de vista, se le auguraba un futuro muy prometedor desde el principio. Durante meses, Toyo soportó uno de los entrenamientos más duros a nivel físico de todo el mundo. Son todos unos débiles. No son dignos de servir al emperador. Es usted al que llaman navaja, ¿no? La experiencia le endureció para la batalla y le ayudó a consolidar su lealtad al emperador. Mientras Japón demostraba su poderío militar, el ejército británico se atrincheraba en Bélgica. Allí lucharían por sobrevivir. Desde el comienzo de la guerra, casi 400.000 soldados británicos habían perdido la vida y habían sido sustituidos por nuevos reclutas. Entre ellos se encontraba un hombre que combatía para intentar redimirse del mayor error de su vida: el comandante del batallón, Winston Churchill. Churchill asumió la responsabilidad de todas las decisiones que había tomado en su vida. Nunca culpó a otros. Fue humillado por lo que ocurrió en Galípoli. Así que intentó reparar los daños exponiéndose al peligro y presentándose voluntario para luchar en las trincheras, lo que podía resultar muy peligroso. ¡En marcha! ¡Vamos! Señor, el segundo pelotón ha perdido la trinchera principal. ¡Traiga el fuego de mortero de la reserva, ya! Para Churchill fue una lección de humildad.
Al escuchar los disparos, uno se lleva un susto de muerte. La primera vez que yo recibí un disparo pensé, esto no es un juego, es real. Ese soldado ha fallado y ha matado a otro hombre, pero mañana volverá a intentar matarme. Como suele decirse en el ejército, hasta dar en el blanco. Con el aumento del número de bajas en el ejército británico, Churchill ascendió rápidamente y descubrió que tenía la capacidad de guiar a sus hombres a la batalla. Para un hombre tan ambicioso como Churchill, se trataba del primer paso hacia la redención. Churchill siempre había querido ser un gran guerrero, un gran héroe. Allí estuvo a cargo de 800 hombres. Aunque su sueño era dirigir el destino de millones en la batalla. La lucha parecía interminable. ¡Correo! Hasta que Alemania utilizó un arma letal. ¡Alerta! ¡Gas! ¡Apartaos! ¡Apartaos! ¡Venga, salgamos de aquí! ¡Vamos! En secreto, Alemania desarrolló un gran arsenal de armas químicas letales y comenzó a bombardear al ejército canadiense y al resto de los aliados con gases venenosos, como el gas de cloro y el gas de fosgeno. Decenas de miles de soldados murieron asfixiados en las trincheras. Era una forma de infundir terror y de causar una muerte terrible. Ese escenario ilustra perfectamente el elevado número de víctimas de la Primera Guerra Mundial. Con un potente arsenal de armas químicas, parecía que la victoria sería para Alemania. Inglaterra y Francia buscaron desesperados una nueva manera de alterar el curso de la guerra. Así que pensaron en el único país que podría ayudarles a inclinar la balanza a su favor. Estados Unidos. Hasta ese momento, el presidente Woodrow Wilson había mantenido a Estados Unidos al margen de la guerra. Wilson reconoció que los estadounidenses no querían verse involucrados en una guerra, especialmente si se había desatado a miles de kilómetros y en la que estaban implicadas personas y causas con las que Estados Unidos no tenía relación. Francamente, los estadounidenses no se sentían en peligro. Con el recrudecimiento de las hostilidades, cada vez parecía menos probable llegar a una solución pacífica. Los consejeros de Wilson le instaron a empezar a preparar el despliegue de las fuerzas militares. Entre sus filas se encontraba el secretario adjunto de la Marina, Franklin Delano Roosevelt, que tenía 35 años. Señor presidente, le aconsejo que asigne más fondos para medios marítimos si queremos mantener un estado de preparación militar. Wilson se dio cuenta de que estaba cada vez más cerca de la guerra. En la primavera de 1915, el transatlántico británico Lusitania se hundió con más de un centenar de pasajeros estadounidenses. Era un asunto grave. Hasta ese momento se había estado librando una guerra europea. Ahora en esa guerra europea habían perdido la vida ciudadanos estadounidenses. El resentimiento estadounidense se acrecentó contra Alemania. Y el 26 de febrero de 1917 la tensión alcanzó un punto álgido. Señor presidente, creo que debería leer este telegrama.
Gran Bretaña interceptó un telegrama secreto de Alemania, destinado al gobierno mexicano. Contenía una proposición. Los alemanes se ofrecían a financiar la invasión mexicana de Estados Unidos, permitiendo al país recuperar los estados fronterizos de Arizona, Nuevo México y Texas. La estratagema política de Alemania consistía en distraer a Estados Unidos con la guerra con México y así mantenerles alejados de Europa. Ese hecho enfureció a muchos estadounidenses. El gobierno estadounidense difundió el contenido del telegrama secreto y casi de manera inmediata se produjeron protestas contra los alemanes en todo Estados Unidos. El telegrama Zimmermann fue una de las mayores estupideces que cometió el gobierno alemán. A Texas no le interesaba la guerra en Europa. Y uno se planteaba, ¿ahora de repente intentan los alemanes devolverle Texas a México? Alemania debía dejarse de cuentos y aprender una lección. El presidente Wilson firmó la declaración de guerra en abril de 1917. El plan de Alemania de mantener a Estados Unidos alejado de Europa fracasó. Los estadounidenses estaban preparados para la guerra, pero su ejército no. Estados Unidos tenía un ejército permanente de tan solo 100.000 hombres, mientras que el ejército alemán estaba compuesto por 4,5 millones. Estados Unidos se apresuró a crear un ejército mayor y aquellos con experiencia en la lucha acudieron a Francia para ser formados por un joven capitán muy prometedor. George S. Patton se enfrentaba a un enorme reto: comandar un batallón de soldados estadounidenses utilizando la última innovación militar: el tanque. Algunos generales estadounidenses se resistían al uso de tanques porque no querían deshacerse de la caballería. George S. Patton entendía el poder de una nueva tecnología de guerra con ejércitos móviles y había decidido invertir mucho en ella. El tanque ya se había utilizado en el frente occidental con cierto éxito. Pero se agotaba demasiado rápido el combustible, se quedaba atascado en el lodo con facilidad y su gran tamaño dificultaba su incorporación a las maniobras militares. Sin embargo, donde otros veían un reto insuperable, Patton veía una posibilidad de demostrar que sus tanques podían acabar con el estancamiento y cambiar el curso de la guerra a favor de los aliados. En mi opinión, la innovación se produjo a lo largo de los años. No consistía solo en el uso de un nuevo aparato, sino en el planteamiento de cómo utilizar esa tecnología. Debemos reconocer el mérito de personas como Patton, que vivieron la Primera Guerra Mundial y pensaron cómo podían emplear nuevos métodos. Patton sabía que había mucho en juego. Con su batallón de tanques, estaba decidido a ganar la guerra o a morir en el intento. Entretanto, mientras Estados Unidos se preparaba para la batalla, Alemania elaboraba un plan para eliminar el frente oriental y apartar a Rusia de la guerra. 3 días después de que Estados Unidos se uniera a la guerra, los alemanes cargaron un arma secreta en un tren bien custodiado hacia Rusia. Se trataba de un arma que prometía destruir a sus enemigos desde dentro. Era Vladimir Lenin. Lenin era el líder de los revolucionarios comunistas en Rusia. Con la deserción masiva en el frente oriental y el malestar social en todo el país, Lenin pensó que al fin podría derrocar al gobierno ruso.
Durante los últimos 10 años había vivido en el exilio en Suiza, hasta que Alemania le envió a su país en un tren junto con 10 millones de dólares para financiar su revolución. Los alemanes decidieron arriesgarse llevando a Lenin de vuelta a Rusia para que acelerara la revolución y apartara a Rusia de la guerra. Se trataba de adoptar la medida más radical posible. Cuando Lenin llegó a Moscú, allí le esperaba uno de sus camaradas revolucionarios, que había sido exiliado 6 veces a Siberia y las 6 veces había logrado escapar. Se llamaba Joseph Stalin. ¿Camarada? Camarada. Déjame que te enseñe tu despacho. Stalin apoyaba a Lenin en su idea de una rebelión armada, sirviendo así a los intereses de Alemania. En los meses siguientes, Lenin y Stalin reclutaron una enorme milicia de trabajadores. Gracias a los 10 millones de dólares del gobierno alemán, fueron reuniendo un gran arsenal de armas, hasta que consideraron que estaban preparados para actuar. He ordenado tomar las estaciones de tren y la comunicación telefónica. ¿Y la guardia de palacio? Nuestras fuentes dicen que simpatizan con nuestra causa. Debemos encontrar el momento perfecto. El 7 de noviembre de 1917, los comunistas asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando así al gobierno ruso y allanando el camino para la Unión Soviética. Esto es solo el comienzo, camaradas. Unos días más tarde, Lenin firmó un decreto que establecía la salida de Rusia de la guerra. El plan alemán funcionó, acercándoles aún más a la victoria. En el próximo episodio, Estados Unidos se suma a la lucha. Mientras los aliados resistían en el frente occidental, en el campo de batalla se presentaba una nueva arma de destrucción. Y un valiente soldado lo arriesgaba todo para unirse a la lucha. ¡Manos arriba! Cuando ya se había alcanzado un acuerdo de paz, surgieron nuevas rivalidades. Hemos estado en guerra desde que alzamos la bandera de la revolución. Y se produjeron nuevas rebeliones. ¡Basta! ¡La revolución ha comenzado!